Amigos de Radio Panamá y de La Estrella, continuando con este proyecto al cual Radio Panamá fue invitado justamente por los amigos de La Estrella, en donde pudimos pasar revista con varios voceros, varios actores de la realidad colombiana, tratando de entender lo que ocurre en aquel país que no, para nosotros los panameños no es cualquier país, es un país vecino, es un país con el cual además tenemos una historia en común. Y por eso nos preocupa lo que pasa allá y cómo lo que pasa allá puede tener repercusiones o no en su alrededor. Es por eso que hoy, en compañía del buen amigo presidente del grupo editorial La Estrella del Siglo, Eduardo Quirós, vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes, los lectores de La Estrella, y con los escuchas de Radio Panamá, esta conversación que a partir de este momento iniciaremos con el presidente de la hermana República de Colombia, don Iván Duque. Presidente, buenos días. Bienvenido a esta transmisión. Un placer, Edwin y Eduardo, estar con ustedes, y también un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Panamá y un saludo también muy especial a todos los lectores y seguidores digitales de La Estrella. Don Eduardo Quirós, inicie usted entonces. Claro. Buenos días, presidente. Muchas gracias por su tiempo y honrarnos con su presencia. Como se comentaba, hemos estado interesados en tratar de entender un poco más a fondo lo que está sucediendo en Colombia y pasar por encima del día a día de la crisis a entender cuáles son las raíces profundas de esto. Iván Duque llega a la presidencia de Colombia con una votación realmente significativa, con una juventud que hacía interpretar que era eso, el intérprete un poco del sentir de esos reclamos de la juventud de Colombia. Sin embargo, recientemente, pues, los cables internacionales y las comunicaciones nos ponen al día sobre un reclamo que parecía iniciarse solamente por una reforma tributaria presentada tal vez en momento inoportuno, pero concita una gran cantidad de protestas en la calle. ¿Cuál es la lectura que ya un poco pasados los días más de mayor efervescencia tiene el presidente de la hermana República de Colombia? Bueno, lo primero es que tenemos que leer la situación entendiendo que es una situación multidimensional. Entonces, por un lado, tenemos una dimensión que es la de jóvenes y mujeres y otros sectores de la población que han sido severamente afectados por la pandemia, que elevan su voz de reclamo, su voz de solicitud, y que lo han hecho pacíficamente. Yo creo que esa es una dimensión que hay que tener siempre presente y que nuestro deber es analizar, escuchar, interpretar y resolver. La segunda es una dimensión donde hemos visto casos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, tratando de atacar la infraestructura pública, y donde hemos visto que detrás de esos fenómenos aparecen organizaciones criminales o intereses políticos que quieren sembrar el caos, lo que también a veces se ve en la tercera dimensión, que es la de bloqueos que se han intentado hacer en algunos lugares del país, que han sido levantados por las autoridades, por las Fuerzas Armadas y de Policía, y también en aproximación con las comunidades, y que claramente lo que buscaban era generar desabastecimiento y generar caos. Ahí también hemos visto en muchos casos un intento de manipulación de esos elementos. Tenemos también, por supuesto, la dimensión que es la de quienes han querido, a partir de esas confrontaciones, tratar de demonizar y satanizar a la fuerza pública, tratando de hacer creer que aquí hay un régimen opresor o genocida. Y frente a esto, también reiterar que la aproximación nuestra es cero tolerancia con cualquier conducta contraria a la Constitución y la ley por parte de un miembro de la fuerza pública, pero obviamente con la debida dimensión y tamaño del problema, donde también lo tenemos que enfrentar. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno va desagregando la situación, y también nos damos cuenta que hay fenómenos que han tratado de ser replicados como partitura frente a lo que se vio en Chile en el 2019 o en Ecuador, y por lo tanto es muy importante saber diferenciar sin estigmatizar, sin generalizar, para poder abordar el tema. Y lo que tiene que ver con los jóvenes particularmente, este ha sido el gobierno que más ha invertido en la juventud en Colombia. No solamente nosotros tenemos hoy
el mayor presupuesto para la educación en la historia de Colombia y lo hemos tenido por 3 años consecutivos, sino que nosotros pusimos en marcha la matrícula gratis, universitaria, técnica y tecnológica pública, donde le estamos dando el pago gratuito de la semestralidad a cerca de unos 97% de los estudiantes de las universidades y instituciones técnicas y tecnológicas públicas. De otro lado, nosotros tenemos que la población entre 18 y 28 años son el 18% de la población, pero son el 41% de los compradores de vivienda de interés social, y de ese 41% la mitad ha recibido subsidios también de nuestro gobierno. Pusimos en marcha el programa de subsidio al empleo para generar empleo juvenil, donde por cada joven entre 18 y 28 años que se contrate, nosotros aportamos el 25% equivalente a la seguridad social para generar un dinamismo en el empleo. Y tendremos este año por primera vez en un país de América Latina una elección popular de los consejos municipales de juventud, donde van a votar jóvenes entre 14 y 28 años para tener representatividad, tener voz e incidir en las políticas públicas. Entonces, tenemos que enfrentar esto con esa amplitud, teniendo en cuenta además que nuestro país fue golpeado por la pandemia, pero que este año será un año de reactivación segura, de vacunación masiva, ya superamos los 16 millones de vacunados, y por supuesto de estabilizar las finanzas públicas y de atender a los más necesitados. Y frente también a lo que ustedes decían de si era oportuno o no hacer las reformas fiscales casi nunca son oportunas porque siempre son altamente controversiales. Lo cierto es que lo que nosotros necesitamos en Colombia, más que una reforma de carácter fiscal, es poder financiar los programas sociales que ya se han puesto en marcha para atender a la población más vulnerable del país, afectada también por el COVID-19, y en eso hemos buscado consensos y estaremos tramitando en el Congreso de la República ese proceso. Ahora bien, presidente, como mencionaba Eduardo Quiroz, algunos tuvimos la impresión, me incluyo, que cuando el gobierno del presidente Duque retiraba la propuesta de modificación a las leyes de impuestos y demás, con eso generaría una tranquilidad, una calma y bueno, y poder seguir discutiendo cualesquiera fueran otros temas típicos de la dinámica democrática de un país. ¿Qué es lo que pudo haber pasado que a pesar de que el presidente y su gobierno retiran el documento, a pesar de que le cuesta el cargo, creo que a 2 o 3 colaboradores suyos, y la crisis continúa? No, es que yo creo, Edwin, que tenemos que ir separando cada cosa. Primero, separar lo que llamamos la palabra crisis y separar también la dimensión del problema. Primero, en Colombia hay personas que protestan y hay personas que no protestan. Hay personas que promovieron el paro y hay una inmensa mayoría de personas que lo que quieren es trabajar, prosperar, avanzar. Entonces tenemos que decantar eso y decantarlo muy bien. La reforma tributaria, que además era una reforma esencialmente social, y la reforma que nosotros habíamos presentado, lo que le estaba dando era ingresos a 30 millones de habitantes. Ingresos a 30 millones de habitantes. Es decir, la reforma era una reforma social. Esa reforma, pues claro, fue atacada, satanizada, demonizada. El paro fue convocado inclusive 2 meses antes de haber radicado esa reforma. Entonces uno tiene que entender que si bien hay un malestar social que se puede generar, también hubo muchísima desinformación y un intento de generar caos. Por eso hay que separar las dos cosas. Que hay personas que se han visto afectadas por la situación de la pandemia, sin lugar a dudas, y por eso se escucha y se atiende. Pero aquí tampoco nos vayamos a engañar que hay personas que tenían un interés político, electoral, de generar una dinámica de caos y de confrontación. Y por eso ahí también tiene uno que actuar con toda la firmeza, pero con toda la responsabilidad y entendiendo cuál es el fin que se quiere perseguir a partir del intento de confrontación entre sectores de la población y la fuerza pública. Entonces, la reforma fue retirada y fue retirada por una sencilla razón, porque por nada del mundo iba a permitir que una reforma fuera utilizada para exacerbar violencia en el país. ¿Y qué pasó? Esa reforma se retiró 4 semanas atrás. Después aparecieron otras causas que la reforma a la salud, que también fue archivada por el Congreso. Después que las garantías de la protesta, que ya existen. Después hablaron del pliego de emergencia, que querían una renta básica, ya la tenemos desde que empezó la pandemia, se llama ingreso solidario. Y si alguien que le quiere agregar más valor o que sea más grande el monto, pues tiene que mostrar cuál es la fuente.
Tanto así que la propuesta que tenía el Comité del Paro de esa renta básica costaba 3 veces la reforma fiscal y social que se había presentado. Entonces, por eso es muy importante en esto tener claridad que hay una voz de los jóvenes que estamos atendiendo, que tenemos que trabajar con ellos, que tenemos que buscar ese camino de oportunidades, pero también tenemos que ser claros que aquí, dado que estamos en un año preelectoral, también hay sectores que han buscado una finalidad política, como en efecto se hizo notar hace unos días cuando salió en circulación un video de uno de los promotores donde decía esto es todo para las elecciones del año 2022, y entender que en Colombia y en nuestros países los paros y esas expresiones existen, pero lo que no es justificable bajo ninguna circunstancia es que intenten bloquear las vías, bloquear el abastecimiento, bloquear el derecho al trabajo, bloquear el desarrollo. Y por eso nosotros fuimos muy claros en que ese no es un tema ni transaccional, ni siquiera sujeto a ninguna negociación. Los bloqueos son en Colombia un delito, están contemplados en el Código Penal, y nosotros no podemos dejar que los derechos de los ciudadanos se vean afectados porque algunos quieren apelar a prácticas que son ilegales para tratar de elevar su voz. Esa fue también nuestra actitud, y lo que hemos podido ver también con claridad es que en el mes de abril nuestra economía creció el 28%, fue la segunda economía en América Latina que más creció. En el primer trimestre crecimos al 1,1 y nuestra expectativa es crecer por encima del 6 o 7%. Hemos visto cómo se avanza en la vacunación, hemos visto también cómo hay un gran rechazo de la sociedad a obstaculizar el derecho al trabajo. Por supuesto tenemos que atender lo social, pero tenemos que ser también absolutamente diáfanos en que en algunos aspectos que son muy claros, aquí lo que ha habido también son intereses de carácter político. Presidente, como le contábamos, intentamos hacer un paneo con distintos actores de la sociedad colombiana, y algo que nos surgía era un poco el debate entre dos sectores que planteaban: acá hay un tema de inequidad, acá hay un problema de desigualdades profundas de la sociedad colombiana, y por otro lado quienes planteaban que se trataba de algún tipo de injerencia internacional que estaba socavando o tratando de producir estas situaciones de violencia en la calle. ¿Qué peso le da usted a...? No, a ver, partamos de la base que nuestras sociedades siguen siendo inequitativas. A ver, nosotros no somos países todavía desarrollados ni países de ingreso alto. No lo es Panamá y no lo es Colombia. Y nosotros hemos venido progresando a través de las décadas para mejorar esa atención a los más vulnerables. ¿Que la pandemia nos golpeó? Sí, señor, nos golpeó a todos, nos trajo recesión, nos trajo endeudamiento, aumentó el déficit, y que tenemos que salir de esa situación este año, claro que también lo tenemos absolutamente claro. Pero déjenme yo planteo lo siguiente: lo que uno no logra entender es cómo alguien puede decir que quiere reducir la desigualdad y entonces lo que promueve es el bloqueo del derecho al trabajo, del derecho al abastecimiento, y pone en riesgo no solamente vidas, sino la alimentación de millones de niños, y lo que es aún peor, pone en riesgo a muchos micro y pequeños negocios que se valen de la cadena de abastecimiento para vender. Entonces uno puede querer mejorar la equidad, pero uno no mejora la equidad destruyendo las fuentes de equidad como son el empleo o el crecimiento económico. Uno puede tener todo el interés en que se hagan más inversiones sociales, pero para que se haga más inversión social hay que crecer. Y el primer reto para cerrar las brechas en Colombia es que se mantenga la reactivación segura. Pero adicionalmente, cuando se hicieron advertencias de que estábamos ante la inminencia de un tercer pico, y muchos promueven las aglomeraciones y las promueven irresponsablemente, pues también uno se da cuenta que ahí pareciera que hay una cultura de indolencia entre quienes hicieron esa promoción, porque hay personas que murieron y cuyas muertes hubieran podido ser prevenibles si no se hubieran dado esas aglomeraciones. Entonces yo creo que también es importante poner esto en la perspectiva y la claridad. ¿Que tenemos que resolver lo social? Sí, señor. ¿Que tenemos que cerrar brechas? Sí, señor. ¿Que tenemos que generar más empleo? Sí, señor. Eso es en Colombia y en cualquier país del mundo afectado por el COVID-19. Pero la manera de lograrlo no es destruyéndolo. Y frente a la pregunta que ustedes hacen de si hay injerencia extranjera, de nuevo, aquí no se puede ni generalizar ni estigmatizar, pero claramente hubo ataques cibernéticos que vinieron de afuera. Y además hubo una promoción de noticias falsas de manera casi que exponencial, que tuvo también una injerencia de afuera. Y hay muchas de las situaciones que ya han sido
tratadas por las autoridades judiciales que han llevado a capturas que muestran que hay grupos armados organizados que financiaron actos de vandalismo o inclusive bloqueos, y son los mismos grupos que tienen la protección del dictador en Venezuela. Eso es notorio y eso no es la primera vez que pasa. Entonces yo creo que sin estigmatizar, sin generalizar y llegando a los lugares de focalización donde esto que estoy narrando es verdad, pues también tenemos que ponerlo en la perspectiva de lo que ha ocurrido. Pero lo cierto es que Colombia este año tiene que avanzar en la vacunación masiva, en la reactivación segura, en la protección de los más vulnerables, en la estabilidad de las finanzas públicas y en fortalecer estos programas de respuesta a la juventud de nuestro país. El presidente Duque no llegó a la política de su país ayer. Es un hombre con millaje recorrido políticamente hablando e incluso profesionalmente hablando también, tanto dentro de Colombia como fuera de Colombia. La pregunta aquí obligada es, lo visto en Chile, lo que está ocurriendo en este momento en Perú, la situación que se da en Colombia. ¿En algún momento el presidente Duque o su equipo tuvieron esto en el radar, de que eso que usted también nos reconoce y que creo que aquí tanto Eduardo y yo compartimos, ese desequilibrio que hay en nuestra región latinoamericana, cómo puede llegar a poner incluso en peligro los sistemas democráticos? ¿Eso estuvo en el análisis o en el radar de ustedes alguna vez? Siempre ha estado, Edwin, y me parece muy bueno que me hagas la pregunta porque es que yo creo que nadie está curado de estas situaciones. Como digo, hay que analizar sin generalizar ni estigmatizar, porque uno no puede decir que todas las personas que han protestado son personas que hacen parte de una especie de conspiración o de partitura. Eso sería injusto. Hay muchas personas que han protestado pacíficamente, legítimamente, y de nuevo hay que entender, hay que escuchar. Pero también hay que analizar que estamos en un mundo altamente polarizado. Políticamente el mundo está polarizado. Está polarizado Panamá, está polarizado Colombia, está polarizado Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia. Donde ustedes vayan hoy a hacer un análisis, se dan cuenta que las sociedades están polarizadas, fracturadas políticamente, y ahora estamos en el mundo de la posverdad. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy esa frase, que yo digo es una frase maldita, donde dicen que la percepción es la realidad. Entonces eso es lo que termina alimentando es a unos grupos que lo que todos los días buscan es, a través de la percepción, que es una deformación o desfiguración de la realidad, tratar de construir una verdad a partir de mentiras y por lo tanto tratar de exacerbar odios y de afectar a la sociedad. Y eso además termina también siendo aún más exacerbado porque estamos en el mundo de las redes sociales, donde los algoritmos muchas veces terminan acercando a las personas a las posiciones extremas o a sus prejuicios y por lo tanto generando una grave afectación a la credibilidad institucional o generando odios de manera masiva. Y esto no es algo que yo me estoy inventando. Vimos, por ejemplo, un gran documental que fue producido por Netflix que es El dilema de las redes sociales, donde está el Centro para la Humanidad en la Tecnología en California, que empieza a denunciar estas cosas. Entonces, lo que vimos en el uso masivo de ciertos mensajes, en desinformación, pero también en promoción de odios y de reacciones violentas y de tratar de estimular bloqueos y de estimular confrontación para generar mensajes de genocidio, etcétera, que se vieron en otros países, también lo vimos acá. Y yo creo que esto hay que por eso analizarlo, y una de las cosas que nosotros hemos dicho es, aquí tenemos que mostrar que cuando la fuerza pública actúa bajo unos fundamentos que son certeros, claros e incontrovertibles, y que cualquier conducta contraria a la Constitución y la ley amerita, como siempre hemos dicho, cero tolerancia, investigación y sanción. Y eso es muy importante. Pero eso que hemos vivido y que han vivido otros países, por ejemplo, Panamá no está exento de que le pueda ocurrir. Y por eso hay una labor muy importante también en ustedes que están en los medios de comunicación, y es poder siempre llegar a la verdad en hechos y a la verdad también en números, en temas que son factuales.
Yo recuerdo en el año 2019 que tuvimos una ola de protesta, había personas que decían que Duque iba a acabar Colpensiones, mentiras, que Duque iba a acabar el Servicio Nacional de Aprendizaje, mentiras, que estábamos haciendo una reforma laboral, nada de eso estaba sobre la mesa. Entonces por eso es muy importante en un mundo donde la posverdad anda en jet y la verdad anda en burro, que nosotros entendamos que el mayor reto en materia de información es que la información fluya con veracidad, con toda la velocidad, para que no haya esa desfiguración. Presidente, usted con una suspicacia interesante ha llegado a lo que fue la motivación de estas entrevistas y de esta serie sobre la situación en Colombia. Y es casualmente esa polarización. Panamá y Colombia tienen una historia conjunta, no solamente geográficamente unidos, sino que hemos tenido una historia en la que hemos vivido momentos difíciles, y esa es parte de lo que nos interesa tratar de entender, porque estos temas se replican. Leímos también su libro sobre El futuro está en el centro. ¿Cómo se puede, una pregunta ilusionante, presidente, cómo se puede rescatar esos puntos de encuentro, esos lugares comunes en unas sociedades tan polarizadas? Pero lo primero es asumir desde un sentido ético frente a la sociedad que las democracias necesitan equilibrios. Las democracias modernas se cimientan en equilibrios. Entonces, ¿cuáles son esos equilibrios? Por un lado, promover la iniciativa privada, el empresarial, el emprendimiento, pero el equilibrio es siempre también con una finalidad social, con generar empleo, con hacer transformaciones, que podamos hablar de desarrollo, pero también el equilibrio con el medio ambiente, que podamos discernir que los sectores económicos no se pueden satanizar, pueden mejorar su regulación. Y lo que nosotros vemos tristemente en América Latina es que hay una extrema izquierda hirsuta y que quiere todos los días deformar la realidad con mensajes, con posverdad, generando odios, y que necesita alimentarse del caos, y también una extrema derecha que cree que puede resolver todos los problemas sencillamente con unos discursos muchas veces altisonantes y de confrontación, o que también denigra de subsidios o de programas sociales, o que sencillamente no cree de ninguna manera en esos equilibrios. Eso es una realidad, pero ¿cómo se puede construir una mejor sociedad? Desde el centro. Y yo siempre me he denominado una persona de extremo centro porque creo en esos equilibrios. Y más allá de los ataques y las desfiguraciones y de la posverdad, nosotros hemos logrado en estos casi 3 años de gobierno tener la tasa de secuestros más baja en Colombia desde que existe estadísticas sobre ese delito. Registrar hasta ahora una de las tasas, o quizás la tasa de homicidios más baja en un periodo de 3 años comparativamente con los gobiernos anteriores en nuestro país. Avanzar hacia la mayor inversión social de la historia de Colombia, la mayor inversión en educación, en salud, en subsidios de vivienda, en agua y saneamiento, en electrificación rural, en titulación de predios, en kilómetros invertidos de carretera, y adicionalmente mostrar en nuestro país que se puede hacer una gran promoción de inversión. Obviamente nos ha tocado lidiar una pandemia y sus efectos, pero desde el centro se pueden mostrar resultados en esos frentes donde, por ejemplo, en temas donde cooperamos mucho con Panamá, en narcotráfico, en la lucha contra el crimen transnacional, hemos logrado las mayores incautaciones de droga de la historia, la mayor destrucción de laboratorios, hemos avanzado en la erradicación de cultivos ilícitos, pero también hacemos inversión social en aquellos municipios altamente afectados por esta criminalidad. Entonces, defender esos equilibrios es muy importante. Y yo creo que si nosotros valoramos el centro como el punto de equilibrio, yo creo que eso nos va a ayudar a mejorar constantemente la política en América Latina, porque lo que le está haciendo daño a muchos países son esos extremos. Esos extremos acabaron con Venezuela, esos extremos han puesto otras democracias a trastabillar. Vemos la situación compleja que se está presentando en Nicaragua. Entonces, saber mostrarle a la población que el centro, como gravitas de una democracia, que todos los días está lidiando también con una sociedad que reclama más
y que reclama, pero no necesariamente está dispuesta a aportar más para atender sus reclamaciones, requiere una gran claridad en que el centro ideológico y los equilibrios democráticos son la garantía para la preservación de nuestras democracias. En este momento en el que los productores nos ponen a correr, Eduardo, Sí. le quiero preguntar al presidente, primero, reconocer algo. En mi interpretación de lo que le acabo de escuchar al presidente Duque, le asigna un valor importante al componente social. Importante no desatender los problemas sociales de nuestros pueblos y procurar llevar la respuesta lo más pronto posible, justamente para producir esa tranquilidad social. Pero le entiendo al presidente Duque que buena parte de esa tranquilidad viene dada en función de crear las condiciones para que la empresa privada haga inversiones y genere empleo. Tal cual, Edwin, tal cual. El papel que le corresponde al Estado, ¿no? El papel que le corresponde al Estado, pero lo más importante es crear las condiciones para que la empresa privada invierta y cree empleo. En ese sentido, presidente, y tratando de sacarle tiempo al tiempo, si hay un país que resiente rápidamente cuando Venezuela entra en crisis, cuando Colombia entra en algún tipo de crisis, sea cual sea, o Ecuador, es Panamá, por esa particularidad comercial que tiene la zona libre de Colón con estos países, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, etcétera. ¿Cómo ve el presidente Duque en la medida que, por un lado, la situación del coronavirus, Dios quisiera, fuera bajando poco a poco o lo más pronto posible, que el gobierno y el pueblo colombiano se ubiquen en ese centro y se pongan de acuerdo? ¿Cómo percibe el presidente Duque que podrá seguir mejorando esa relación entre Panamá y Colombia, y muy particularmente la parte comercial en la que muchos colombianos y muchos panameños se benefician? Pues Edwin, yo primero quiero destacar que aquí hay un vínculo de hermandad entre Colombia y Panamá, y en lo personal tengo inmenso cariño por Panamá, gran respeto por Panamá, y de hecho mi primera visita oficial como presidente de la República fue a Panamá. Es la primera vez en muchos años que un presidente retoma ese mensaje en la binacionalidad y en la relación estratégica. Quiero además decirlo que yo he tenido una gran oportunidad de trabajar con el presidente Cortizo. El presidente Cortizo nos visitó en Colombia, con su gabinete trabajamos intensamente, hemos dado pasos muy importantes al fortalecimiento del comercio, de la cooperación de información, de la lucha contra el crimen. Entonces, ahí también hay una relación, yo creo que de gran confianza, pero adicionalmente, yo creo que Panamá es un país que ha logrado fortalecer su relación entre las personas y las empresas con un país como Colombia. Hoy, Panamá es uno de los 3 destinos de la inversión colombiana en el mundo, de los 3 principales destinos: empresas de energía, empresas de construcción, empresas de servicios. Los sectores que uno más se puede imaginar colombianos están en Panamá. Pero también, como esa relación tiene que ser gana-gana, también hemos visto que hay inversión panameña muy importante en Colombia y una relación comercial creciente. Ahora, si nosotros quitamos los ruidos de la coyuntura, que no es para minimizarlos, sino quitamos los ruidos por un segundo, nos damos cuenta que en la medida en la que la economía colombiana crezca más, le ayuda más a Panamá. Nosotros el año 2018 crecimos al 1,7%. Primer año de mi gobierno al 3,4%. Estábamos por encima del promedio de crecimiento regional y mundial. Aumentamos la inversión extranjera en un 29%. Aumentamos las exportaciones, y eso también le ayudó a Panamá en su diversificación de sus relaciones comerciales. Pero cuando a Panamá también le va bien, a nosotros nos va bien. Hay turismo, hay inversión, hay una relación clara también en materia de comercio, y yo lo he dicho y lo reitero. Yo voy a trabajar, y se lo menciono todos los días al presidente Cortizo y él también a mí, que en este proceso tenemos que cada día hacer más fuerte la relación entre Colombia y Panamá, más fuerte la inversión, más fuerte el comercio, y también los intercambios culturales, deportivos, de seguridad, etc. Mi objetivo también con Panamá es que esta relación sea cada vez más fuerte, y además con un gran aprecio y respeto por el pueblo panameño. Don Eduardo Quiroz, comentario final, que dicen los productores: se nos vino el tiempo encima.
Sí, ciertamente, presidente, creo que vale la pena recordar que el presidente Cortizo en Panamá ha dicho que la primera llamada internacional que recibió de un presidente fue la suya, casualmente alertarlo sobre el tema de la pandemia y las dimensiones que ya se empezaban a ver que esto iba a tener en el mundo entero. Presidente, una pregunta para cerrar. El tema de la migración por el Darién es un tema, usted lo ha mencionado tangencialmente en sus intervenciones. El tema de la frontera es un tema que preocupa mucho, un tema que trasciende. Hay reportajes internacionales sobre la situación Panamá-Colombia. Y usted menciona el tema de la importancia de las relaciones económicas entre Panamá y Colombia y cómo ese crecimiento conjunto nos permite darle mejores realidades a nuestros pueblos. ¿Cómo usted embona este tema que pareciese que no termina nunca de resolverse del todo? A mí me gusta esa pregunta porque es que yo creo que el fenómeno que tenemos en Darién es distinto a otros fenómenos migratorios, porque lo que yo he podido discernir ya en casi 3 años de gobierno, lo que estamos enfrentando en esa frontera, no es un tema de colombianos pasándose a Panamá o de panameños pasándose a Colombia, y ni siquiera es un tema, por ejemplo, de migrantes venezolanos entrando a Panamá o entrando a Colombia. Ahí tenemos una situación grave de trata de personas. Yo creo que eso es muy importante decirlo así, porque nos hemos encontrado con personas de África, personas de Asia, hemos visto unos fenómenos que nunca antes habíamos visto y por lo tanto la cooperación en seguridad binacional es muy importante en la frontera. Es una frontera compleja, es una frontera selvática, es una frontera que muchas veces es utilizada por el narcotráfico, por la minería ilegal. Entonces yo creo que esa relación que tenemos hoy de compartir información, inteligencia, es vital, pero también tenemos que tomar muchas más acciones, nosotros y Panamá por supuesto también, en denunciar y actuar frente a ese fenómeno de trata de personas. Y yo creo que se ha avanzado, nos hace falta todavía mucho más, pero inclusive uno de los temas que tengo pendiente para abordar en la próxima reunión con el presidente Cortizo es cómo podemos tener unos puntos de control binacional migratorios de tal manera que frente a este fenómeno nos anticipemos, entendamos de dónde vienen esas rutas y cuáles son los destinos finales de muchas de estas personas que caen en ese crimen deleznable. Y lo otro que frente a lo que quiero hacer referencia de la pandemia es Panamá ha pasado por momentos difíciles, nosotros hemos pasado por momentos difíciles, hemos tenido que ver los picos en términos de muertes por millón, contagios por millón, hemos visto las cifras, pero yo creo que la gran reflexión es, todos estamos avanzando en la vacunación, pero es muy importante hablarle a la ciudadanía con la verdad, con toda la transparencia. Vacunación no significa que la gente se va a dejar de contagiar. Vacunación no significa que la gente se va a dejar de morir. Claro, ¿qué significa vacunación? Que nos vamos a contagiar menos y que nos vamos a morir menos en la medida en que combinemos la vacunación con las medidas de autoprotección no farmacológicas, el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, los protocolos de bioseguridad, etc. Y creo además que ya llevamos más de 1 año y medio transitando por esta enfermedad, también ya llega un momento donde la sociedad y la individualidad tienen que jugar un papel. O sea, hoy a nadie toca hacerle pedagogía para saber cómo se cuida del COVID. Lo que necesitamos es que todas las personas, en efecto, nos cuidemos del COVID y actuemos con esa responsabilidad, porque estoy seguro que el virus va a estar por un periodo más largo del que todos quisiéramos. Ya están hablando de la variable Delta, ya están hablando de algunos países que están desarrollando vacunas para la variable Delta, ya estamos viendo que países que habían dicho no usen el tapabocas, están diciendo vuélvalo a usar. Entonces yo creo que aquí nos toca asumir una gran responsabilidad y es vacunación masiva necesaria para mitigar efectos, reactivación segura con todos los protocolos de bioseguridad y que logramos atender el cierre de brechas sociales, porque las brechas sociales hoy y en un mundo polarizado siempre serán utilizadas por los politiqueros, los demagogos, los pirómanos de la política para tratar de cabalgar en el caos en sus aspiraciones electoreras. Interesante eso, ¿no? Los pirómanos de la política. Bueno, presidente, se nos vino el tiempo. Realmente le estamos muy agradecidos que haya sacado este tiempo para los lectores del diario La Estrella y para los oyentes de Radio Panamá, en un momento en que el presidente Duque está 100% concentrado en procurar avanzar
dentro de su país y salir de esta circunstancia que están viviendo para poder compartir con los panameños una visión que nos agrada y le agradecemos que la haya compartido y una proyección además, no solamente en el tiempo y en la política, sino en la democracia. Ojalá los latinoamericanos entendamos que en alguna medida o en una gran medida lo que está en juego en todos estos debates es la democracia, es el sistema, porque la ley de los impuestos se puede retirar, porque la búsqueda de los resultados para la gente necesitada se puede buscar, se puede encontrar, perdón. Pero si la democracia tambalea y entra en crisis, ahí hay un problema que es mucho más profundo. Me hubiera gustado preguntar si el presidente estaba dispuesto a retirar su embajador, o a llamar a consulta a su embajador en Nicaragua, Eduardo, pero ya se nos acabó el tiempo. Edwin, un comentario final sobre eso que tú dices, pero eso también es muy importante, es que enfrentar la pandemia a todos los países del mundo les trajo costos. A todos los países les significó aumentar la deuda, aumentar el déficit. Y esa deuda, tarde que temprano, va a tener que pagarse. Los países que no asuman eso con responsabilidad van a tener una catástrofe económica en los próximos años. Por eso la diferencia entre los demagogos y los pedagogos es que los demagogos todo el día venden soluciones gratis y terminan incubando desgracias como la que se ha visto en Venezuela, pero cuando uno quiere ejercer la política con pedagogía, tiene que contarle a la sociedad que las cosas no son gratis y que hay que buscar soluciones. Y ahí es donde yo creo que va a ser muy importante para América Latina proteger la democracia, porque nos toca protegerla con sensatez y con responsabilidad fiscal y no dejarnos llevar por los cantos de sirena que le proponen a la sociedad que todo cae como el maná del cielo y realmente lo que terminan es incubando desgracias sociales que después se traducen en crisis migratorias o crisis humanitarias. Les envío un saludo con todo el afecto, con todo el aprecio. Y también, frente a lo que ustedes decían, yo creo que todos nosotros tenemos que hacer una gran reflexión y es proteger la Carta Democrática Interamericana y frente a cualquier país que viole la Carta Interamericana Democrática, nosotros tener la contundencia y la claridad de elevar nuestra voz y también traducir nuestra voz en acciones y acciones de respeto a la democracia. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias a usted, presidente. Felicidades.